Estamos llegando a la penúltima clase del estudio que hemos estado viendo acerca de este libro, La mortificación del pecado. Un tema que le concierne a todo creyente. Todo creyente debería estar interesado en saber y escuchar qué es lo que nos tiene que decir este hermano que Dios nos dejó, este hermano sabio, que nos dejó este libro, que nos ha escrito esto con pautas bíblicas. Nosotros queremos saber cómo podemos vencer ante la tentación. Nosotros como creyentes queremos saber cómo vencer ante los malos pensamientos, cómo vencer ante el pecado. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha puesto en nosotros una nueva naturaleza, ¿verdad? Que ama al Señor. Una naturaleza que está agradecida por la preciosa salvación que de pura gracia nuestro Dios a nosotros nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Entonces queremos agradar al Señor en todo, lo amamos y estamos agradecidos con Él. Su ley se vuelve preciosa para nosotros, como anteriormente también vimos, que era cómo nos comparábamos ante esa ley. Buscamos obedecerla en dependencia de su Espíritu Santo, no para lograr algo en sí, no para lograr absolutamente nada, sino como una evidencia de que nosotros hemos sido salvados por el Señor. Y hacemos esas buenas obras que Dios preparó de antemano, y una de ellas es pues lo que nosotros estamos enfocados aquí, mortificar el pecado. Por su evangelio nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios. Entonces eso es lo que nosotros, el creyente, ve. ¿Cuánto amo yo a mi Señor? ¿Por qué? Por lo que ha hecho por mí. Yo no merecía absolutamente nada de esto. Que el Dios, el Todopoderoso, el Soberano, el Santo, el Dios dueño del universo, diera a su Hijo para perdonarme a mí, un ofensor. Dice Filipenses 2, del 12 al 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por lo que Cristo ha hecho que nosotros nos ocupamos en esa salvación, en esa preciosa salvación que el Señor nos ha dado, con temor y temblor. No es porque la perdamos, como muchos dicen, nos ocupamos porque amamos al Señor. Tratamos de vivir una vida agradable para Él en todo. Para todos aquí, mis hermanos, es claro que no es tan difícil, que no es tan fácil, ¿verdad? Diariamente a nosotros el pecado nos acecha de montones de maneras. Y como creyentes nosotros mantenemos una guerra a muerte. Hay una guerra constante, una molestia ahí constante en el creyente porque el pecado está ahí buscando de qué manera nos puede a nosotros hacer pecar. De todos los flancos dispara. Y nosotros estamos viendo de qué manera esquivamos, nos apartamos, ponemos ese escudo, nos vestimos de esa armadura. ¿Para qué? Para no ofender a nuestro Salvador, pues nosotros lo amamos. Estamos muy agradecidos, no queremos ofenderlo. Gálatas 5:17 es claro donde dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Romanos 8:13, nosotros ya lo vimos, ¿verdad? El lema, el verso lema, el que ocupa Owen para este libro, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu? Los hijos de Dios. Esto no es para que lo haga un incrédulo, esto es para el creyente directamente. El que tiene el Espíritu del Señor, aquel que el Señor ha salvado, es quien puede entonces poner guerra, lucha contra el pecado. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y esto solamente va a ser posible para aquellos que han creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Aquellos que por gracia han creído, ¿verdad? No es que usted intelectualmente lo entiende y que usted por sus propias fuerzas dice, no, es que yo lo entendí, pero no es tan difícil. Esto es una obra de Dios en nosotros que nos hace entender ese misterio, esa verdad que nosotros que tenemos en las Escrituras, y entonces decimos que podemos pelear contra el pecado, podemos vencerlo. Hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos agarrados de Él, estamos en Él. O mejor dicho, Dios nos tiene a nosotros agarrados, porque nosotros somos propensos a soltarlo, a dejarlo, a irnos lejos de Él. Gracias al Señor que Él es el que nos sostiene. Entonces, solamente un creyente, o sea, una persona que verdaderamente está unido a Cristo por la verdadera y genuina fe, es capaz de mortificar el pecado.
Juan 15, del 4 al 6 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Hermanos y visitas, que quede bien esto claro. Una persona que no ha sido regenerada, una persona que no ha sido salvada por el Señor, una persona que no está unida a Cristo, una persona que no está en Él, por la fe, por una fe genuina, puede hacer algo parecido a la mortificación, puede hacer algo parecido, pero no puede matar ni siquiera uno solo de sus pecados de una manera aceptable delante del Señor. No hay forma, no hay forma. Solo una persona que ha sido regenerada puede vencer en Cristo Jesús cualquier pecado. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce quiénes son suyos, Dios conoce su iglesia, Dios conoce sus hijos, Dios conoce quiénes ha rescatado. Dios conoce a quienes ha limpiado, a quienes ha redimido, a quienes ha libertado. ¿Y qué? Dios nos protege. Dios nos protege, mis hermanos, de que no nos perdamos. Más bien nos ayuda para que nosotros comencemos a vivir para su gloria, apartándonos de la injusticia. Ahí dice, apártese de iniquidad. Hay una palabra curiosa ahí, cuando dice apártese de iniquidad, que es apostate de la iniquidad. Apártese de la injusticia, de la iniquidad, del pecado, de la maldad. Eso es lo que nos ayuda el Señor al creyente, a que se aparte con empeño genuino, se aparta de la maldad y comienza ¿qué? A buscar la santidad. Anda como es digno del Señor, como corresponde a nosotros los creyentes. Pero un incrédulo no va a poder hacer absolutamente nada de esto. No tiene sostén, no tiene cómo. El creyente sí. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Primera Juan 3, del 1 al 9, lo voy a leer todo, dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién tiene esa esperanza viva? Según Pedro, el creyente. El creyente es quien tiene esa esperanza de ser como el Señor, de cuando Él se manifieste, lo estamos esperando, de ser semejantes a Él, de que ya se ha quitado, que seamos revestidos de gloria, de que ya venga el Señor e irnos con Él a vivir eternamente, sin esta lucha constante, esta agonía del pecado. Somos nosotros, el creyente, que tiene este deseo, tiene esta esperanza viva y verdadera. Entonces, ¿qué hace? Como él vive en esto, tiene el Señor Jesucristo, lo espera él, tiene esa esperanza, entonces se purifica. No es que vive desfachatadamente o como él quiere, dándole rienda suelta al pecado. No, me purifico para mi Señor, para mi Dios. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, lo que sigue. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dice Juan, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿No? Apártese de iniquidad, pero el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que dice andar como Él, el que dice andar como Él, el que dice que cree en el Señor Jesucristo, tiene que andar como Él anduvo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es el creyente entonces el que puede mortificar. Es el creyente entonces el que tiene esa tarea. Sí notaron ahí que somos nosotros los que el Señor ha rescatado, los que el Señor ha regenerado, los que el Señor vive en ellos, los creyentes y nosotros en Él. Pero un incrédulo no, va a vivir practicando su pecado, es un hijo del diablo, va a vivir haciendo todo lo contrario al Señor. El creyente es el único que puede vivir mortificando su pecado y caminando conforme a lo que el Señor, como es digno del Evangelio, como es digno del Señor, agradándole en todo, cueste lo que cueste. Ahora sí, alguien puede decir, quería dejar esa base clara, solo el creyente puede mortificar, y la Biblia nos lo ha dicho, solamente el creyente puede. Entonces alguien puede llegar y decir, los creyentes pueden llegar y decir ahorita, bueno, está bien, ya hablo mucho de que soy hijo de Dios, de que he sido adoptado, de que soy santo, de que soy libertado, de que soy redimido, de que soy salvo, pero vamos a lo práctico. ¿Cómo yo mortifico el pecado? Si usted preguntara a alguien, mire hermano, ¿cuál es su técnica para mortificar el pecado? Yo creo que ya se está metiendo en un área privada de nuestra vida, porque depende del pecado que nosotros estemos mortificando y vamos a tener que contarle, ¿verdad? ¿Cómo mortifica usted? Si soy glotón, voy a tener que decirles que soy glotón, entonces estoy mortificando de esta manera. Si ya nosotros nos metemos a preguntar en eso, es algo ya, considero yo que un poco privado, pero muchas veces nosotros podemos compartir y de hecho eso es lo que podemos ver la siguiente semana, es cómo hombres creyentes, ya lo habíamos visto con el hermano Jerry Bridges también, que pueden tener esas sesiones de donde se siguen, hermanos que se siguen, ¿cómo te está yendo con esto? ¿Estás haciendo esto? ¿Verdad? Y se cuentan y se ayudan mutuamente para pelear contra el pecado. ¿Cómo mortifico entonces? ¿Cómo yo puedo mortificar el pecado? Yo no sé si recuerdan cuál era la base de la mortificación del pecado, pero el escritor dice, ponga su fe en Cristo si quiere matar el pecado. Su sangre es el gran remedio soberano para las almas enfermas por el pecado. Vive a la luz de la gran obra de Cristo y verás tu lujuria muerta a tus pies. Esto no es práctico. Es como muy teórico. ¿Cómo hago yo para poder vencer el pecado? ¿Cómo hago para mirar a Cristo? Por la fe. Llene su corazón con una consideración correcta. Ahora sí, pongan atención a esto. Llenemos nuestro corazón con una consideración correcta de la provisión que Dios ha hecho en la obra del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para mortificar el pecado. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la cruz? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros en el Señor Jesucristo? Entonces, consideremos que solo nosotros, mis hermanos, ahora, teniendo en mente que es lo que el Señor Jesucristo ha hecho, que también lo hemos venido viendo acá, nosotros vamos a llegar a considerar que nosotros no podemos vencer el pecado por nuestra propia cuenta. O sea, yo recuerdo cuando estuvimos viendo que nos consideráramos o que nos pusiéramos a la par de la ley, luego a la par del Evangelio, y una de las cosas que hacía la ley era humillarnos, hacernos ver que nosotros no podemos absolutamente nada, pero que nos apunta a Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, su obra en la cruz, nosotros nos vamos a llegar a humillar, a reconocer, mis hermanos, que nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. De que necesitamos su ayuda, de que necesitamos mantener en nuestras mentes ese evangelio que nos decían los hermanos de los lagos, siempre predicado. Porque mire, hermano, mire, si a nosotros nuestra conciencia no nos acusara, si no hubieran consecuencias por los pecados, nuestro malvado corazón se iría a hacer todo tipo de pecado con avidez. Ahí anduviéramos, pero muchas veces se teme a las consecuencias. Y por otro lado, mis hermanos, gracias al Señor, como vimos, la conciencia de Dios que nos habla y nos dice, eso ofende a su Señor. Pero para el impío, si no existieran las consecuencias, a veces son las consecuencias las que refrenan a la gente de cometer algún pecado. Pero si no existieran, se van directo a cometer todo tipo de pecado. Y nosotros también, si el Señor no
nos hablara a nuestras conciencias, si el Señor no nos librara de ellas, nosotros, mis hermanos, nos vamos ahí, porque hay una naturaleza mala activa ahí en nosotros que quiere desobedecer al Señor. Le diéramos rienda suelta a todos, si no es por el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros consideramos la obra de Cristo en la cruz, yo sé que a veces queda así como, ¿y cómo considero la obra del Señor Jesucristo en la cruz? Un creyente que todos los días piensa en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, o sea, que realmente piensa ese evangelio. Cristo fue molido por mis pecados. Nos predicaron también eso el domingo. Cristo fue molido por mis pecados. Cristo fue humillado. Lo pusieron a cargar una cruz de 80 kilos, un tronco pesado. Me lo lastimaron. Al final nos lo mataron, lo asesinaron, lo humillaron. Y otra vez les vuelvo a poner ese ejemplo. Y no lo crucificaron así. Mi hermano, le quitaron todo. Lo humillaron a mí, Cristo. Entonces usted tiene que sentir algo ahí. Es que si no hay un sentimiento, algo ahí como de impotencia, por ejemplo, decir, Señor, ¿cómo hicieron esto por usted, por culpa de mi pecado? Entonces el creyente comienza a pensar en eso y pone una valla ahí y dice, yo no puedo ser amigo del pecado. Yo tengo que de una u otra manera matarlo, porque Él llevó a la cruz a mi Señor. Yo no puedo ceder a lo que mi mente comienza a llevarme. Yo no puedo ceder a lo que mi lengua quiere decir. Yo no quiero ceder a la vanagloria. Yo no quiero ceder con el pecado porque llevó a mi Cristo a la cruz. Considero la provisión de Dios. Ese misterio, el ofendido dio a su Hijo para salvar a un ofensor. Entonces, con esa obra, teniéndola en mente, solo por la fe es donde nosotros agarramos fuerza. Es de ahí donde agarramos esas fuerzas. Voy a decir esto, pero Cristo murió por tal persona. ¿Cómo yo podría decir eso contra Él? Voy a hacer esto, pero Cristo murió para librarme de estas obras de pecado. ¿Cómo yo voy a seguir en ellas? Es ahí en Cristo Jesús donde el creyente va a encontrar las fuerzas para vencer. Y ahí podemos utilizar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es ese motor que nos impulsa a nosotros ¿a qué? A hacer lo bueno para su gloria, para dar esos frutos de justicia. Cristo es nuestro todo, su obra en la cruz es nuestro todo. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor Jesucristo? ¿Qué sería de nosotros sin Él? Pero gracias sean dadas al Señor por proveer esa provisión preciosa, ese regalo hermoso que es Cristo Jesús para el creyente. El creyente lo considera seriamente. En la más terrible angustia, en la más terrible debilidad, en la más terrible tentación, donde nos vemos cerca de pecar contra el Señor, nosotros consideramos su gracia, ese regalo inmerecido. Consideramos su amor, su obra en la cruz. Consideramos en nosotros mismos ese evangelio que tanto queremos llevarle a los demás. Lo consideramos para nosotros también. ¿Por qué, mis hermanos? Porque usted y yo seguimos siendo pecadores. Usted y yo seguimos ofendiendo al Señor. Por lo tanto, nosotros también necesitamos que ese evangelio se nos esté predicando. Que ese mensaje, ese semejante mensaje se nos siga hablando a nosotros diariamente. ¿Para qué? Para yo hallar fuerzas. Yo necesito estar yendo al Señor Jesucristo para poder pelear contra el pecado. Pero si el pecado realmente yo lo tengo como un amiguito, si realmente yo al pecado lo tengo como no es algo tan grosero, aunque sea un puño de rebeldía contra el Dios todopoderoso y soberano al que yo le digo ser mi Señor, si yo lo tengo como mi compinche, y pues yo no voy a considerar esa provisión preciosa que el Señor me dio. En Cristo Jesús, en su obra, nosotros hallamos las fuerzas para pelear contra el pecado. No solamente contra el pecado que es escandaloso, que los hermanos puedan ver, sino también con esos pecados respetables de nuestra vida. Piense usted en sus pecados respetables, chiquititos, que nosotros hemos visto y que vimos anteriormente.
¿Qué buscamos nosotros cuando salimos a predicar el evangelio afuera? ¿Qué buscamos? Que crean en Jesús, ¿verdad? No es lo que queremos, que crean en el Señor Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados. Y somos a veces hasta tajantes. Así que le decimos arrepiéntase ahí mismo. Y somos fuertes, punzantes. Queremos que vengan arrepentidos a la iglesia, que vengan humillados, ¿cierto? ¿A quién? A aquel que es rico en perdonar, Señor Jesucristo. Eso es lo que deseamos, ¿cierto? Bueno, hermanos, miren, al considerar la grandeza de Dios, ya lo habíamos visto, al considerar la obra perfecta de Cristo en la cruz a favor de pecadores miserables como nosotros, si nosotros consideramos eso, esto va a llevar a humillarnos, a arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros entonces necesitamos también, así como somos punzantes y tajantes afuera predicando el evangelio, tenemos que serlo con nosotros. Porque es que muchas veces nosotros solamente estamos yendo afuera, pero tengo que estarme viendo yo. A mí no me gusta verme, a mí no me gusta examinarme, porque voy a encontrar un montón de cosas que mejor me las tengo ahí tapadas, pero a los de afuera sí los voy a destapar. Considerar la grandeza del Señor ante esa luz, de ese ser glorioso, no queda más que decir, soy un vil pecador, que necesita perdón, Señor, por mis pecados, y me arrepiento por la gracia de Dios. Es Dios quien concede el arrepentimiento. Adivine qué pasa cuando el cristiano considera esas cosas. El creyente considera la grandeza de Dios, la gloria de Dios, su gracia, su provisión, a su Hijo precioso Jesucristo, su Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe qué pasa? Pone una lucha feroz contra el pecado que llevó a su amado Salvador a la cruz, porque lo ama. Así como sentimos por nuestros hijos cuando alguien nos golpea o cuando alguien nos rechaza, y sentimos por nuestros hijos. Yo no sé si ustedes han visto, a mí no me gusta ir donde a mi hijo lo rechazan. Yo no voy a ir. Sintamos por el Señor Jesucristo. Sintamos por Él y apartémonos del pecado. Spurgeon decía, un cristiano nunca debe dejar de arrepentirse, porque me temo que nunca deja de pecar. Y yo le agrego a eso que dijo Spurgeon, y como nunca nosotros dejamos de pecar, entonces nunca debemos de estar predicándonos el evangelio. El verdadero arrepentimiento, dice Owen, incluye la mortificación del pecado. Es raro que una persona dice, estoy súper arrepentida, pero sigue y sigue y sigue en esa necedad de seguir pecando contra el Señor. Lo mortifica. Si realmente genuinamente está arrepentido por haber ofendido al Señor, mortifica ese pecado. Esa mortificación que llevamos a cabo solo y únicamente en dependencia del Espíritu Santo, considerando seriamente, detenidamente la provisión de Dios. ¿Cuál fue la provisión de Dios de pura gracia? A su Hijo Jesucristo. Dios mismo. Esto es Dios era el ofendido. Dios era el ofendido, nosotros éramos los ofensores. Mire, hermano, que a un ofensor lo metan a la cárcel, y usted dice, sí, se lo merece que lo metan a la cárcel, pero el Señor Jesucristo, por amor, fue transferida nuestro pecado, nuestra culpa. Pero ¿quién era el que debía pagar? Era yo. A quien debieron haber molido era a mí, no a Cristo. No peca, nunca pecará, limpio. Y aún así el ofendido, mis hermanos, dio a su Hijo Jesucristo. Eso la mente no lo puede entender, pero Dios dio a su precioso Hijo para perdonar a los ofensores. A nosotros pudo haber, Dios no nos debe absolutamente nada a nosotros. Dios pudo haber dicho, no, los voy a destruir por sus pecados, y Él sigue siendo justo, glorioso, precioso y santo. Pero nos salvó en su Hijo Jesucristo. Salvar a un montón de pecadores, ofensores, como usted y como yo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó a la muerte. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No escatimó a sus hijos. Y vuelvo y les repito, un ofensor que vaya a la cárcel por lo malo que hizo, pues, pero Cristo no pecó, no hizo absolutamente nada que ofendiera a su Padre, en todo se condujo perfectamente. Nosotros merecemos esa furia divina del Padre,
Pero el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, a su amado y precioso, santo Hijo Jesucristo. En amor y en obediencia a Jesucristo hizo esta obra. Tomó la copa, yo no sé si han escuchado esto, tomó la copa de la ira hasta la última gota. Y mi culpa fue transferida a Él por amor a pecadores como nosotros. Arles también ya nos explicó esto. Entonces, mis hermanos, ahí está el grandísimo precio de la reconciliación de nosotros. Ahí está el grandísimo don de Dios para rescatar a un montón de pecadores como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos en nuestros pecados. Semejante don que Dios nos ha dado para que nosotros sigamos pateándolo, menospreciándolo y seguir diciéndole al pecado, entre aquí, que estoy solo. Para que vivamos, ¿cómo? Y Pedro dice en 1 de Pedro 4, del 1 al 3, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, y ese es Cristo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que nos apartemos del pecado, que lo hagamos morir. Leo más pasajes para ustedes. Dice, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas 2:20, súper conocido, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que vivamos entonces considerando el gran don de Dios, Cristo. No, mis hermanos, no es el play de la Navidad. No es el zapato chiva de la Navidad que me dieron, es Cristo. Qué agradecido se pone uno, ¿verdad? Cuando le regalan algo que uno quiere. Yo me pongo muy contento. Me dice, wow, me lo dieron. Gracias. ¿Qué puedo hacer yo para corresponderle? Dios nos dio a su Hijo. ¿Quién daría a un hijo para que saquen a un criminal de la cárcel y que lo muelan delante de sus ojos, para que perdonen a un criminal de la cárcel que usted ni siquiera conoce? Y Dios dio a su Hijo. Entonces, que se refleje nuestro agradecimiento. ¿Cómo? Mortificando el pecado, no teniendo absolutamente nada que ver con el pecado. Calvino dice, hablando de este gran don de Dios para nosotros, y dice, es un testimonio hermoso y evidente de amor inestimable que Dios el Padre nos haya dado a su Hijo para nuestra salvación. ¿Deberíamos seguir entonces nosotros en pecado al considerar esto que Dios nos ha dado? Es que no nos dio cualquier baratija, por así decirlo. No, ni cualquier baratija ni nada. Nos dio a su Hijo precioso. Esto no cabe en la mente de un hombre, solo en la de Dios. Deberíamos nosotros entonces seguir en esa necedad, seguir pecando respetablemente, ahí calladito, por si nadie me ve. Cuando tenemos semejante obra de amor enfrente de nosotros, que nos habla, que nos grita, yo pagué por usted, no para que viva lo que resta del tiempo en la carne. Semejante don de Dios. Mis hermanos, es el mayor regalo. Qué humanos miserables recibiendo semejante don. O sea, considere eso. Qué humanos miserables como nosotros, que merecíamos la destrucción eterna, recibiendo al Hijo de Dios, Jesucristo. ¡Wow! Regalo inmerecido. Yo no merezco a Cristo. Del que también de Cristo se desprenden todas las buenas cosas. ¿Cómo no nos dará, como decía él, todas las cosas? ¿Cómo no nos dará la victoria sobre el pecado? ¿Cómo no nos dará una vida santa? ¿Cómo no nos dará la fortaleza para vencer en la aflicción? ¿Cómo no nos dará el ánimo en la angustia? ¿Cómo no nos dará confianza? ¿Cómo no nos dará fe cuando estamos propensos a ser unos incrédulos? Y obviamente lo vuelvo a mencionar, ¿cómo no nos dará el poder nosotros mortificar el pecado? ¿O está limitado en eso el Señor? ¿O el Señor no puede darnos las fuerzas en esa parte? Calvino, comentando Romanos 8:32, dice, este pasaje nos obliga a recordar, a considerar lo que Cristo nos concede.
y nos incita a contemplar sus riquezas, porque siendo Él la prenda del gran amor infinito de Dios hacia nosotros, no viene a nosotros vacío, dice Calvino, sino lleno de todos los tesoros celestiales, para que aquellos que le poseen, para que aquellos que están en Cristo, para que aquellos en que permanecen en Cristo, tengan el todo, en todo lo necesario para una completa felicidad. Y no es feliz, mis hermanos, cuando usted está venciendo sobre el pecado. ¿Está usted en Cristo? Ahora la pregunta es esta, ya voy terminando. ¿Está en Cristo? ¿Usted permanece en Él? ¿Está Dios en usted? Decía una vez el hermano Paul Washer, ¿lo conoce usted? Es que es muy fácil que usted diga, yo conozco al presidente de los Estados Unidos. Y usted va a la puerta ahí, a la puerta o al portón. Y usted decir, es que yo conozco a Trump, ¿me pueden dejar entrar? Mire qué cool, también yo lo conozco. Trump lo conoce a usted, porque si lo conoce sí puede entrar. Él puede venir incluso y decir, sí, yo lo conozco, pase adelante. Está usted en Cristo, lo conoce usted a Él, lo posee. Es esa dádiva que usted ha recibido de pura gracia, que usted tiene en sus brazos y cuida. Como decía ahí, con temor y temblor. Si es así, usted posee a Cristo, si usted permanece en Él, si usted está en Él, por ende usted está en mortificación. Así de sencillo. Usted está en mortificación. Usted no puede amar a Cristo y también amar el pecado. Usted tiene que estar entonces en un estado de mortificación. Si está en Cristo, usted está en mortificación. ¿Usted lo está? Esa es la pregunta. Pues ya vamos a terminar el libro. Yo espero que estemos en estado de mortificación todo. Modo mortificación activado. Pregúntese, ¿tengo miedo a esas ocasiones que me pueden llevar a pecar? Y las estoy evitando. Mi hermanos, hay montones de cosas que a nosotros nos pueden llevar a pecar. Tengamos los sentidos abiertos. Démonos cuenta que hay un montón de cosas que nos pueden llevar a nosotros a pecar. ¿Se refrena usted el pecado? ¿Cómo habría yo de cometer tan gran maldad y pecar contra mi Señor? Y le da la espalda, se muerde la lengua, calla el pensamiento, se da en la mano. ¿Está creciendo usted que ya no es tan propenso? Su corazón ya está tan firme en el Señor o se está afianzando en el Señor que ya no explota con la más mínima chispita de tentación o lujuria. Sus pensamientos, sus afectos y su voluntad están firmes, están anclados en el Señor Jesús o son endebles, son débiles. ¿Está usted atacando el pecado de raíz? Decía el hermano John Owen. Ya sé lo que tramas, pecado, no te voy a dejar. Y está usted utilizando métodos bíblicos para mortificarlos. Entonces, esas preguntas tienen que quedar ahí. Espero les sirvan y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente domingo.